Saludos, vamos a hablar acerca de un tema que cada vez toma más vigencia. Se trata de las conductas suicidas. Más específicamente vamos a hablar acerca de lo que debe saber el primer respondiente en salud mental ante el paciente suicida. Lo vamos a hacer desde la aproximación de los primeros auxilios psicológicos. Cuando uno presta primeros auxilios psicológicos a una persona que está en riesgo de suicidio, se los puede prestar a cualquier persona. Y al mismo tiempo, si uno quiere ayudar a una persona que tiene riesgo de suicidio, tiene que saber cómo hacerlo. Lo primero que uno tiene que hacer ante un potencial suicida es valorar el riesgo de letalidad. Ahora, ¿ante quién lo hacemos? Bueno, ¿en quién valoramos riesgo de suicidio? En aquella persona que lo ha anunciado, en la persona que lo ha intentado recientemente, en la persona que está afectada por un trastorno mental moderado en adelante y en toda aquella persona en quien se sospeche por cualquier motivo. Hay una serie de variables que son las mismas en todo el planeta y que por separado no sirven absolutamente para nada. Ellas tienen que ser interpretadas en el contexto de cada individuo en un momento determinado de su vida. Comencemos con el sexo. El suicidio es más frecuente en los hombres que en las mujeres, en una proporción de 3 o 4 a 1, pero los intentos de suicidio son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, en la misma proporción, 3 o 4 a 1. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué si las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más? La respuesta la encontramos en dos partes. Primero, en que los hombres utilizan métodos más letales que las mujeres. Y segundo, que los rasgos de personalidad como la inestabilidad, el pobre control de la ira, la impulsividad y la necesidad de llamar la atención son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y esto hace que muchas mujeres lo intenten sin planearlo y entonces fracasan. En cuanto a la edad, en Colombia el suicidio es más frecuente en los jóvenes. En Colombia los suicidios son más frecuentes en las personas que tienen entre 20 y 24 años. Sin embargo, el riesgo relativo es mayor en los ancianos. Cuando un anciano está pensando en quitarse la vida, es una verdadera emergencia. No quiere decir que en el joven no sea importante. En cuanto al estado marital, las personas que tienen menos riesgo de quitarse la vida son las personas casadas, especialmente si tienen hijos. Esas personas tienen una red de apoyo y tienen una responsabilidad. Ahora, las personas que más riesgo relativo tienen son los viudos recientes, los viudos del último año. En Colombia, en números absolutos, el mayor riesgo de suicidarse está en las personas solteras, lo cual es apenas lógico porque si la mayoría de las personas que se suicidan tienen entre 20 y 24 años, es lógico esperar que sean solteros. En cuanto a las redes de apoyo, uno tiene que averiguar qué tan sola está la persona en la vida. Por ejemplo, si la persona está en una agremiación cualquiera, si practica un deporte, si tiene amigos, si tiene una familia extensa que lo apoye. En síntesis, ver qué tan sola está la persona en la vida. A propósito de los problemas psicosociales, ellos no son los causantes de las conductas suicidas, pero sí pueden ser los desencadenantes. O sea, la gente no se mata porque tenga problemas. Si fuera así, todos los adultos estaríamos muertos. Las personas se matan por algo que veremos a continuación, pero los problemas son los desencadenantes. Y hay una serie de problemas que uno atraviesa en la vida, problemas de grupo primario, problemas de vivienda, problemas de medio ambiente social, problemas económicos, problemas laborales, académicos, problemas de acceso a servicios de salud, de apoyo social inadecuado, problemas de interacción con el sistema legal o el crimen. De todos ellos, los que más se relacionan con las conductas suicidas son los afectivos. Los problemas de grupo primario, los problemas con la pareja, los problemas con los hijos, con los papás, son los que más se acompañan de riesgo de suicidio. Si los problemas no son la causa del suicidio, ¿dónde está la causa del suicidio? Bueno, la encontramos en esta diapositiva. Las enfermedades psiquiátricas. Más del 90% de las personas que se suicidan padecen un trastorno mental. Los más importantes son los que están en la lista. Ahora, el hecho de que una persona no esté en tratamiento o no haya sido vista por un psiquiatra no quiere decir que no tenga un trastorno psiquiátrico.
Muchas personas tienen un trastorno psiquiátrico y no lo saben o no están en tratamiento. De los trastornos psiquiátricos, los que más se relacionan con el suicidio son el depresivo mayor, los bipolares en fase depresiva, la esquizofrenia y los demás trastornos psicóticos, el estrés postraumático, los trastornos de adaptación, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados con sustancias. Estos trastornos cambian la percepción que la persona tiene de la vida y de ellos mismos. Entonces, distorsionan las cosas. Por ejemplo, lo que para nosotros que no estamos deprimidos no es un problema grave, para una persona con una depresión mayor sí puede serlo. Una persona con esquizofrenia a lo mejor piensa que lo están persiguiendo, lo van a torturar y decide suicidarse. Una persona que está atravesando un estrés postraumático a lo mejor se cansa de los síntomas tan molestos que está padeciendo y decide quitarse la vida. En un trastorno de adaptación suelen ocurrir conductas suicidas que se quedan más en intentos que en suicidios consumados. Y el TOC a veces es tan severo que la persona prefiere quitarse la vida. Los trastornos relacionados con sustancias potencian el riesgo de suicidio. Si una persona tiene un trastorno mental, por ejemplo, padece un trastorno depresivo mayor o padece una esquizofrenia y encima tiene un trastorno relacionado con sustancias, esa persona tiene un riesgo de suicidio mucho más alto que si solamente tuviera la enfermedad psiquiátrica de base. Ahora, cuando uno está valorando el riesgo de letalidad, uno tiene que examinar ciertos síntomas específicos independientemente de qué trastorno tenga la persona. El síntoma aislado que más se relaciona con riesgo de suicidio es la desesperanza. Eso fue demostrado por Aaron Beck y sigue siendo vigente. Le seguirían los planes suicidas estructurados y los síntomas psicóticos, por ejemplo, alucinaciones de comando, voces que le dicen a la persona mátate, o los delirios, como ya se ha mencionado antes. Todos los síntomas que están en la diapositiva son importantes. El hecho de que la persona se sienta sola, que no pueda dormir, que tienda a dormirse todo el día, que no tenga concentración, que su autoestima esté verdaderamente baja, que tenga disforia, es decir, ese estado de ánimo que es una mezcla de ira y tristeza, o que padezca ansiedad grave. Son los síntomas que más se relacionan con el suicidio. Observen que la tristeza sola no está en esta lista, ni la pérdida del interés y del placer. Estos son los hallazgos clínicos que incrementan el riesgo de suicidio y debemos buscarlo en los pacientes que estemos entrevistando para ayudarlos en una crisis de este tipo. Hay que averiguar los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si ya lo ha intentado antes. Eso quiere decir que tiene un problema crónico que no se ha resuelto. Quiere decir que la persona va aprendiendo cómo hacerlo. Los antecedentes de suicidio en familiares y amigos son importantes porque lo que no se hereda se aprende. Además, se ha demostrado que existe una tendencia familiar hacia el suicidio. La presencia de enfermedades físicas graves o de mal pronóstico pueden llevar a una persona a tomar una decisión apresurada por no estar de pronto bien informado sobre cuál va a ser el curso de su enfermedad. Y finalmente, el dolor crónico severo puede ser un verdadero detonante para conductas suicidas, sobre todo si se acompaña de trastornos psiquiátricos, como la depresión. Hablemos un poco de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Esta es una herramienta que se ha pensado para acompañar a aquellas personas que están en crisis. El objetivo es que la persona recupere rápido su equilibrio y que no quede con secuelas. Es un mecanismo de contención que pretende ofrecer ayuda de una manera práctica, no invasiva. Se enfoca en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas. No nos vamos a sus conflictos de la niñez, no nos vamos a hablar de los problemas que no ha resuelto a lo largo de su vida, no, vamos a hablar en lo que está ocurriendo en el presente. Y se atiende rápidamente en la medida de lo posible. Esa parte es importante, en la medida de lo posible. Fíjense que en esta diapositiva dice que los minutos posteriores a una situación traumática son los más importantes para el afectado, pero no siempre podemos prestar atención en los minutos posteriores a una situación traumática. Muchas veces cuando una persona nos consulta ya han transcurrido horas, días. En todo caso, prestar los primeros auxilios psicológicos lo más pronto posible hace que se supere más fácilmente el hecho que desencadenó la crisis.
¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Que la persona se alivie, que se adapte fácilmente y que no quede una psicopatología perdurable a manera de secuela. Muy sencillo. ¿Quién los puede administrar? Cualquiera que haya recibido la información básica sobre esto. No hay que ser médico, no hay que ser psicólogo, no hay que ser psiquiatra, no hay que ser enfermero, nada en absoluto. ¿Cómo prestamos los primeros auxilios psicológicos? Pues lo primero es establecer una relación armoniosa con la persona. Esto se hace mediante una serie de estrategias que se van aplicando durante toda la entrevista. Por ejemplo, ponga al paciente y a usted mismo en una situación fácil. A la gente hay que ponérsela fácil, que la persona sienta que tiene capacidad de decisión. La persona le dice a uno, yo no quiero hablar de mi papá. Bueno, está bien, no me hables de tu papá. Cuando quieras lo hablamos. Yo no quiero hablar de este problema. Está bien, no lo hablamos. En el momento en que tú lo deseas, lo haces. Seguramente lo va a hacer. Es mucho más probable que si lo presionamos. Hay que identificar el sufrimiento y expresar solidaridad. Por ejemplo, veo que usted está pasando por una situación difícil. Me gustaría poder ayudarlo. Hay que evaluar qué tanta introspección tiene la persona, o sea, qué tanta capacidad tiene de mirar dentro de ella misma y a la vez aliarse con la parte sana. Casi todo el mundo tiene una parte sana. Tenemos que aliarnos con esa parte. Puede ser que la persona sea deportista, o que es un buen padre de familia, o que es una persona trabajadora. Bueno, uno tiene que aliarse con esa parte. Uno tiene que demostrar que es un experto, pero eso no se hace con una bata ni con 20 diplomas. Eso se hace haciendo las preguntas acertadas, de acuerdo a los síntomas que presente cada individuo. Hay que establecer autoridad. Esto significa que uno, de manera sutil, moviendo bien la mano izquierda, no de una forma militar, guía la entrevista. O sea, el paciente no lo puede entrevistar a uno. Uno es quien entrevista al paciente porque si no, no lo podemos ayudar. Y finalmente hay que balancear los papeles de aquel que sabe escuchar empáticamente, que es experto y que es autoridad. Al principio esto es como cuando uno está aprendiendo a manejar un carro. Uno va haciendo las cosas paso por paso y ya después lo hace automáticamente. Bueno, así es acá. Con el tiempo esto corre de una manera fluida, es cuestión de práctica. Ahora, ¿cómo escuchar? Esta es una parte difícil porque mucha gente no está acostumbrada a escuchar. Lo primero es que uno debe escuchar incondicionalmente, sin horrorizarse ante nada que diga el paciente. Uno tiene que escuchar todo lo que le digan. Segundo, escuchar atentamente, sin estar mirando el celular, sin distraerse pensando en otras cosas, o sea, concentrado en lo que le están diciendo. Tercero, activamente, es decir, haciendo resúmenes, parafraseos, preguntas, animando al paciente a hablar. Y por último, empáticamente, ya hemos hablado de eso. Hay que garantizar un entorno seguro. Uno nunca deja solo al paciente, uno tiene que conservar la calma. Si uno perdió la calma, hasta ahí llegó la intervención. Uno tiene que ser la persona que va a guiar al paciente. Hay que retirar los objetos potencialmente peligrosos para la salud de la persona. Para su vida, pues. Retirar, por ejemplo, un cuchillo, un bisturí, cualquier cosa que esté presente allí. Nunca tenga miedo de preguntarle a un paciente si tiene intención o planes de suicidio. Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo preguntar. Si yo estoy ante una persona que me está diciendo que está triste, que no le ve sentido a su trabajo, que no está durmiendo bien, no come bien, yo puedo preguntarle, ahora que usted está así de grave, ¿ha llegado a pensar en la muerte? Si la persona responde afirmativamente, uno le pregunta qué tanto lo piensa. Luego, si ha llegado a pensar que sería mejor quitarse la vida. Posteriormente, si la respuesta es afirmativa, uno puede preguntarle si lo piensa muchas veces, si cree que lo haría, cuáles son sus motivos para vivir, cuáles son sus motivos para morir. Uno le puede preguntar si tiene un plan, no hablarle de un plan específico, sencillamente si tiene un plan y que nos cuente entonces cuál es ese plan. Nosotros no vamos a preguntar por planes en concreto, dejamos que la persona nos cuente. Si la persona de entrada dice, no, doctor, yo no quiero suicidarme, yo no quiero morirme, pues tampoco hay que insistirle, o sea, la idea tampoco es convencerlo. Y hay que involucrar a familiares y amigos que uno vea que están bastante estables y que pueden servir de apoyo en ese momento. Una técnica muy útil para bajar la ansiedad son los ejercicios de respiración.
Por ejemplo, uno le dice al paciente, siéntese en una posición cómoda. Ponga los pies bien apoyados sobre el suelo, apoyando toda la planta. Deje sus manos sobre los muslos mirando hacia arriba y ahora tome el aire lentamente, muy lentamente, casi aguantando la respiración, sintiendo que el abdomen se hincha, que el abdomen se distiende para que el diafragma, principal músculo de la respiración, pueda descender. Y después le decimos que bote el aire lentamente, sintiendo que el abdomen se va contrayendo. Si la persona practica este ejercicio durante 5 a 10 minutos o incluso durante menos, va a notar que la ansiedad va a disminuir. Es indispensable hacer una categorización de necesidades. Por ejemplo, hay que desintegrar el problema. A veces lo que parece un problema muy grave son solamente una serie de problemas pequeños que se han unido, pero la persona está tan angustiada, tan agobiada que piensa que es un solo problema grande. Entonces uno tiene que establecer una jerarquía. ¿Qué es lo más grave que está pasando? ¿Por dónde tenemos que empezar? Y de esa manera tomaremos la decisión correspondiente. Entonces, llegamos a las decisiones. Primero, una derivación oportuna. Hay que tratar las complicaciones de los intentos suicidas. Uno brinda primeros auxilios físicos y psicológicos en el lugar de respuesta, donde está el paciente. Muchas veces el paciente no está con nosotros en una clínica, no está en una urgencia, sino que el paciente está en su casa, está en la calle. Entonces uno tiene que trasladarlo pronto a un centro de salud, a una clínica u hospital, y hay que llamar al número de emergencias de su ciudad. Entonces viene una pregunta clave. ¿Qué hace uno con una persona que esté decidida a quitarse la vida o que acaba de intentarlo? La respuesta es la palabra que está en esta diapositiva. A esta persona hay que hospitalizarla. Eso le va a salvar la vida. Cuando uno hospitaliza a una persona que está pensando en quitarse la vida, le va a tratar el problema psiquiátrico que tiene de base y de esa manera las ideas suicidas van a desaparecer y se le da de alta cuando ya no tenga esta idea suicida y esté recuperada del problema de base, o por lo menos ya haya pasado la crisis. Es importante hacerle una educación al paciente, explicarle qué es lo que le está ocurriendo, por qué se siente tan mal, qué es lo que lo está llevando a pensar en esa situación. Así la persona se da cuenta de que nosotros lo hemos escuchado y además escucha otro punto de vista de una persona que está interesada en prestarle una asistencia. Bien, ahora, lo que no se debe hacer. Yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes. Uno nunca debe menospreciar un gesto de suicidio. A veces algo puede parecer muy leve, pero es porque la persona no sabe hacerlo de una manera más eficiente. Nunca hay que desafiar al potencial suicida. Hay personas que se han suicidado porque los han desafiado a demostrar que son capaces. No hay que sugerir irónicamente de métodos más efectivos porque la persona puede ponerlo en práctica. Por supuesto, nunca hay que burlarse, no hay que criticar a la persona, ni reprochar, ni sermonear, porque ahí le estamos creando otro problema. Además, nosotros no somos nadie para juzgar a una persona. No hay que negarse a hablar. Si la persona a lo mejor no quería hablar hace media hora, pero ahora sí quiere, entonces hay que escucharla ahora. Nunca se acerquen en contra de la voluntad de un paciente. Si la persona está en una ventana o tiene un arma y dice nadie se me acerque, uno no se acerca, uno le habla desde lejos y poco a poco va logrando el acercamiento con el paciente a medida que él lo vaya permitiendo, pero no acercarse en contra de su... No debemos restar importancia a los problemas del paciente. Las cosas que para nosotros de pronto no son graves, para él sí pueden serlo, porque por su estado emocional está viendo las cosas de manera distorsionada. Y nunca se pongan de ejemplo, no le digan al paciente, yo en tu lugar haría esto o aquello, porque el paciente va a decir, sí, claro, pero es que tú no estás en mi lugar, tú tienes trabajo, eres feliz y tienes una vida muy próspera. Hay falsas creencias sobre el suicidio, por ejemplo, muchas veces las personas dicen que el que se va a matar no avisa o que el que avisa no lo hace. Eso son distorsiones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de cada 10 personas que se han quitado la vida, 8 lo avisaron con palabras, yo me voy a matar. Una lo dio a entender con su comportamiento.
y otra se mató sin avisar. ¿Por qué se mató sin avisar? Porque no tenía quien avisarle o porque no quería que lo interrumpieran. El hecho es que el 90% avisaron, 80% diciéndolo y 10% dándolo a entender. ¿Que los suicidas están locos? Probablemente algunos, pero la mayoría están deprimidos o están en un escenario de crisis. ¿Que los intentos de suicidio son para llamar la atención? A veces sí lo son, pero también se les puede pasar la mano y mucha gente se ha suicidado queriendo llamar la atención. Cuando se arrepienten ya es demasiado tarde. Otra creencia errónea es que el suicidio no puede evitarse. Pues claro que se puede evitar, por eso estamos hablando con el paciente para que acepte ayuda, para que acepte la hospitalización. Otra creencia que si pregunto por el suicidio lo estoy incitando, ya hemos dicho que no, solamente que hay que saber cómo preguntar. Bueno, esta tabla que ustedes están viendo ahora, la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional, nos ayuda en un momento dado a calcular el riesgo de suicidio, pero hay que ser sinceros, el riesgo de suicidio nunca se va a saber a ciencia cierta y esto se hace realmente mediante la entrevista. Estas tablas son ayudas, sin embargo tienen algunos datos interesantes. Por ejemplo, si uno mira, ha planeado cómo suicidarse, ya la persona tiene 10 puntos y si tiene 10 o más puntos tiene un riesgo alto de suicidio. La pregunta, ¿ha intentado suicidarse durante el último mes? Tiene un puntaje de 10, lo que también lo ubica en un riesgo de suicidio alto. Entonces, esto en un momento de duda puede ayudarnos, o sea, a mirar las cosas de manera más objetiva. Pero recuerden que la valoración se hace principalmente mediante la entrevista clínica. Pues bien, lo que hemos hecho es revisar cuáles son los factores de riesgo relacionados con el suicidio, en quién se deben buscar, cómo se prestan los primeros auxilios psicológicos y, en última, hacia dónde está dirigido todo esto, que es a evitar una muerte. Les dejo este haiku de Mario Benedetti para reflexionar un poco. Y por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un verdadero placer.